los versículos de la Biblia, ¿ya? Por favor, si Juan 6, 51 hasta 59. Vamos a leer juntos, vamos a honrar la palabra de Dios. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Es seguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo para el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Amén. Siéntense, por favor. En el pasaje de hoy, Jesús dice que debemos comer, ¿qué? Su carne. ¿Qué carne? ¿Carne de vaca? Aquí, comer su carne y beber cola, su sangre, para obtener la vida eterna. Si una persona que no cree en Jesús lee esta palabra, podría sentirlas como algo terrible. Comer carne, beber su sangre. Especialmente los judíos habrían sentido rechazo o hasta repulsión hacia estas palabras. ¿Por qué? Porque judíos, ellos pensaban que la vida estaba en la sangre. Por eso nunca comían sangre. Judíos nunca comen sangre. Incluso cuando mataban un pollo o vaca, tenían que quitar completamente la sangre antes de comerlo. ¿Ustedes antes comieron sangre? Algunas veces en la carne adentro ya, sangre un poco sale de sangre. Por eso los alimentos que los judíos pueden comer tienen el nombre kosher. Esto, certificación o kosher. Kosher es de hebreo, significa limpio. Y quiere decir que ese producto sí se puede comer. Entonces, judíos siempre, sí, probar, aquí hay certificado kosher, ellos pueden comer. Sin sangre. Ellos un poco cocinaron de manera especial. Entonces, ¿por qué Jesús dijo una palabra tan impactante como tienen que comer mi carne, beber mi sangre para vivir? ¿Por qué? Él es también judío, Jesús. Pienso que Jesús quiso expresar de una manera muy fuerte que para obtener la vida eterna, Jesús es absolutamente necesario y que sin Él estamos muertos. Nosotros morimos si no comemos o bebemos, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted come muchísimo de una sola vez? ¿Ya no necesita volver a comer después? Sí. Mucho, ¿sí? Solo una vez, mucho. Comer muchísimo, después no necesita volver a comer. Sí. Entonces, siempre tenemos que comer y beber para vivir. Algunas personas 3 veces o 2 veces
Santi 5 veces. ¿Sí? Jesús usó esta expresión. Tienen que comerme, beberme, para hacernos sentir precisamente esa necesidad. Entonces, ¿qué significa comer y beber a Jesús? Sí, podría significar vivir pensando siempre en el Señor. Pero uno podría pensar, aunque no haga eso, igual puedo vivir bien en este mundo. ¿Qué quiere decir entonces? Pero el ser humano es un ser espiritual. Si nosotros simplemente vivimos para comer y luego morimos, ¿qué tan vacíos sería eso? Eso es como animales. Como somos seres espirituales, no podemos vivir sin Jesús, Michelle. ¿Sí? ¿Qué? No podemos vivir sin Jesús como ser espiritual. Una vida sin Dios corre el riesgo de quedarse solamente en una vida de supervivencia. No debemos vivir simplemente corriendo detrás de la vida día tras día, sino vivir la vida que Dios desea para nosotros. Es decir, cuando cumplimos el propósito de nuestra existencia, podemos experimentar verdadera satisfacción y verdadera alegría. Por eso debemos comer y beber a mí, a Jesús. Entonces aquí versículo 63, sí. Melissa, por favor. El espíritu es la vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué dice aquí, Melissa? Sí. Nuestra sabiduría, nuestro amor, nuestras capacidades tienen límites. El Señor quiere que superemos esas limitaciones y participemos de la infinitud de Dios. Él quiere que vivamos una vida llena de su vida y de su gracia. Por eso debemos comer, beber a Jesús cada día, todos los días. Entonces, ¿cómo podemos comer la carne de Jesús? Beber su sangre de manera correcta. Primero, beber la sangre de Jesús nos hace pensar en la Santa Cena que hacemos durante el culto. Por eso algunos interpretan este pasaje de esa manera. Pero por participar muchas veces en la Santa Cena o de Cena del Señor, automáticamente vamos a vivir una vida divina. No es así. El apóstol Pablo habla así acerca de la cena que Jesús compartió con sus discípulos antes de su crucificado. ¿Ya? Aquí vamos a leer 1 Corintios 11. Después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar, dijo: esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Amén. Jesús dice aquí: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, debemos vivir participando cada día de la expiación por medio de la sangre que el Señor derramó. Entonces, beber la sangre de Jesús significa
Ponga atención a mí, por favor, ¿ya? Entonces, aquí, beber la sangre de Jesús significa vivir permaneciendo en la gracia de la cruz de Jesús. Y la persona que permanece en esa gracia naturalmente vive arrepintiéndose cada día. Aunque pequemos, no nos alejamos de la gracia, sino que volvemos otra vez al Señor. Porque la sangre del Señor nos limpia. La sangre del Señor nos limpia, nos levanta nuevamente. Cuando recibimos a Jesús, no confesamos cada uno de nuestros pecados, pero mediante una decisión de fe, todos nuestros pecados son perdonados y somos declarados justos. Usted cuando aceptaron a Jesús en su corazón, ¿sí confesaron todos sus pecados en su vida? No es así. Pero nosotros sí creemos en Jesucristo como Salvador y Señor. Sí, nos declaró como justos. Pero creo que debemos preguntarnos si después de haber creído en Jesús, este arrepentimiento no se ha debilitado en nuestra vida. Así como después de bañarnos, seguimos lavándonos, ¿dónde? Después de bañarnos también necesitamos lavar. Sí, rostros, sí, también manos, también. Y también, pero muchas veces nosotros no hacemos. Después de creer en Jesús, necesitamos también arrepentirnos cuando pecamos. El pecado nos separa de Dios. Entonces, Isaías 59:2. Hermana Elvia, por favor. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que nos llevan a ocultar su rostro para no escuchar. El pecado impide nuestra comunión con Dios y hace que nuestra intimidad con Él se debilite. El amor, la sabiduría, el poder del Señor deberían fluir a través de nosotros, pero el pecado lo está bloqueando. Es como cuando una manguera de agua está doblada. ¿Qué pasó? Agua ya no sale. ¿Sí? Por eso siempre hay una manguera de Dios a nosotros, pero es doblado. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados momento tras momento. Michelle, ¿tú tienes nada para arrepentirte? ¿Sí o no? Pregunta muy difícil. Vamos. La razón por la que no nos arrepentimos a veces es porque nuestro corazón se endurece. ¿Por qué? Mi corazón se endurece. Entonces no nos arrepentimos. También porque cuando repetimos el mismo pecado, muchas veces dejamos de arrepentirnos. Siempre, yo he pecado, después mismo pecado, otra vez, otra vez. Entonces pensamos, estoy cometiendo el mismo pecado otra vez. ¿De verdad tengo que seguir arrepintiéndome por esto? Y simplemente seguimos adelante sin arrepentirnos. Pero aunque volvamos a cometer el mismo pecado, debemos seguir arrepintiéndonos. Aquí a 1 Juan 1, 8 y 5. Hermana Sandy, por favor.
Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Es promesa a nosotros, Melissa, ¿sí? Aquí tenemos que quitar aquello que está bloqueando nuestra relación con el Señor. Debemos arrepentirnos continuamente y volvernos a Él. Pero por eso, recientemente tomé la decisión de tener un tiempo diario de arrepentimiento. ¿Cómo? ¿Cómo así? Señor, hoy mientras hablaba con Santi, exageré y dije algo que no era verdad. Exageración, ¿ya? Algo así. También escuché algo que alguien dijo y sentí un resentimiento innecesario en mi corazón. Creo que ese pensamiento vino porque quería ser servido por otros. Me arrepentí así. Últimamente he empezado a arrepentirme así, momento tras momento. ¿Fue difícil hacer eso? No. Al contrario, después de arrepentirme, sentí libertad. Sentí libertad. Este arrepentimiento es necesario para que el poder de Dios fluya en nosotros. Claro, Dios nos ama tanto si nos arrepentimos como si no. El arrepentimiento no es para recibir el amor de Dios. Es para que la vida y la gracia de Dios puedan fluir en mi vida. Por eso, por un tiempo, quiero arrepentirme cada vez que el Espíritu Santo me demuestre un pecado. Después, me gustaría que ustedes, por favor, vean cuánto más he aprendido a depender de Jesús, por favor. Entonces, beber la sangre de Jesús es vivir cada día permaneciendo en la gracia de la cruz. Y la persona que permanece en esa gracia naturalmente se arrepiente de sus pecados y vuelve otra vez al Señor. Entonces, beber la sangre de Jesús, ¿qué significa? Quiero permanecer en Jesús y siempre arrepintiéndome mi pecado, momento hasta a momento, ¿ya? Ahora, en segundo lugar, ¿qué significa comer la carne de Jesús? ¿Ustedes quieren comer su carne? Un poco ya. Aquí esto, nosotros necesitamos comer para obtener energía y poder, fuerza. De la misma manera, necesitamos comer a Jesús para recibir fuerza, poder espiritual. Comer la carne de Jesús significa hacer de Jesús mismo el alimento de nuestra vida. Por eso, momento tras momento, llegamos a depender de la fuerza y de la sabiduría del Señor. Cuando hablo con alguien y esa persona me dice, oh, la vida está muy difícil ahora. Inmediatamente le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga? Y si alguien dice, estoy pasando por dificultades económicas, oro así, Señor, por favor, no permitas que la gloria de Dios sea cubierta por este problema, Señor. Ayúdanos, Señor. Comer la carne de Jesús significa
buscar así la ayuda del Señor en cada momento. Es la confesión de decir, ya no voy a vivir con mi capacidad. Ya no voy a vivir con mi sabiduría o mi amor, sino con la capacidad, la sabiduría y el amor de Jesús. Amén. Y cuando vivimos así, nuestra vida se vuelve más ligera y encontramos descanso. Por ejemplo, Gálatas 2:20. ¿Usted puede memorizar? Sí, Gálatas 2:20. Vamos a leer. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó, dio su vida por mí. Amén. ¿Quién vive en mí? Cristo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Melissa, ¿quién vive en ti? ¿Puedo verlo? Sí. Solo Jesucristo vive en mí ahora. Por ejemplo, yo, Santi, ahora muerto. No más aquí. Solo Jesucristo vive en mí. No yo. Es la confesión de Pablo. Como Cristo vive en mí, ahora ya puedo vivir no por mi propia fuerza, sino por el poder de Cristo. Jesús también expresó de esta manera esa vida de comerlo y beberlo. Aquí, versículo 56. Sí. Jocelyn, por favor. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y en él. Amén. Esto significa que permanecemos en el Señor y llegamos a ser uno con Él. También, versículo aquí, 57. Anaí. Así como me invitó el Padre, así como me invitó el Envió. Así como me envió. Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí Vivirá. vivirá por mí. Amén. Así como Jesús siempre está con el Padre, nosotros también podemos vivir con Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo podemos vivir en Jesús? Es posible cuando comemos y bebemos a Jesús. No licor, alcohol. Dios envió a Jesús a este mundo y nos dio vida a través de Él. Por eso, cuando constantemente dependemos de Jesús y buscamos su ayuda, podemos vivir en este mundo experimentando el poder del Señor más allá de nuestras limitaciones humanas. Podemos hacer cosas que no podíamos hacer antes y amar a personas que no podíamos amar antes. Ese es nuestro privilegio. Entonces, en estas palabras, ¿cómo reaccionaron los discípulos? Aquí, versículo 60. Pablo, por favor. Escucharlo muchos de sus discípulos declamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? ¿Qué reaccionó? ¿Cómo? Esta enseñanza muy difícil. ¿Cómo podemos aceptarlo? Porque come y bebe carne y sangre. Es muy difícil para aceptar. Y muchas veces nosotros también, cuando encontramos algo en nuestra vida de fe que no entendemos, en vez de intentar entender más, simplemente nos rendimos. Pensamos que no tiene nada que ver con nosotros y seguimos adelante. En el pasaje de hoy vemos 3 reacciones frente a las palabras de Jesús.
Primero, personas que después de escuchar la palabra de Jesús, es muy difícil, no puedo entender y abandona a Jesús. Aquí vamos a 66. Okay. Y Susana, por favor, hermana Susana. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron la espalda de Jesús y ya no andaban con Jesús. Abandonaron. Estos son los discípulos que pensaron que las palabras de Jesús eran difíciles y lo abandonaron. Eran personas que habían seguido a Jesús después de ver milagros como la alimentación de los 5,000 y la sanidad del hombre que había estado enfermo por 38 años. Entre nosotros también puede haber personas que siguen al Señor mientras reciben beneficios. Pero cuando llega el momento de sacrificarse, servir o tomar decisiones, abandonan la iglesia o se alejan de la fe. Qué triste. Cuando nos enfrentamos a los problemas, dificultades o algo sacrificarnos, nos abandonamos de la iglesia o de la fe. Qué pena. Segunda reacción es, leamos juntos. Personas que traicionan a Jesús como Judas Iscariote. Aquí versículos 70 y 71. Hermana Esther, por favor. No puede. Heidi. No los he escogido, yo a ustedes. 12. Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12. ¿Quién lo iba a traicionar? Judas Iscariote era uno de los discípulos. ¿Qué hizo como discípulos? Él era la persona que administraba el dinero y trataba de obtener beneficios económicos para sí mismo. Pero al final traicionó y entregó a Jesús. Incluso hoy puede haber personas que están dentro de la iglesia, pero aman otras cosas más que a Jesús. Y esta misma actitud puede aparecer también dentro de nosotros cuando amamos algo más que a Dios. Por eso debemos examinar siempre el centro de nuestro corazón. Debemos examinarnos nuestro corazón ante Dios. Nosotros no amamos otras cosas que Dios o Jesús. Debemos examinarnos. Tu celular es más importante que Jesús, ¿sí? Tercera reacción, debemos seguirlo, ¿ya? Vamos a leer juntos. Personas que siguen a Jesús hasta el final como era una situación triste porque muchas personas estaban abandonando a Jesús. En ese momento Jesús hizo una pregunta muy importante a los 12 discípulos. Aquí, versículo 67. Leamos juntos. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Un poco ya Jesús se siente algo un poco mal o algo triste, ¿eh? Entonces, ¿ustedes también quieren marcharse? ¿Santi? ¿Quieres marcharte?
El apóstol Pablo entonces respondió, aquí versículo 68, 69. Sí. Hermano María, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén. Probablemente Pedro tampoco entendía todas las palabras de Jesús, pero respondió así porque sabía que Jesús era el Cristo y que la vida eterna estaba en él. Pedro no permaneció hasta el final porque entendiera todo. Permaneció porque, aunque no entendía todo, sabía que fuera de Jesús no había vida. Nosotros tampoco conocemos todas las respuestas a los problemas de nuestra vida. A veces hay cosas que no entendemos y momentos en los que nos sentimos desanimados, pero deseo que podamos confesar: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iré? A nadie, a nada. Señor, ¿a quién iremos? Y que podamos convertirnos en discípulos que permanezcan en el Señor hasta el final. Amén. Cuando nos hacemos uno con Jesús, su vida fluye dentro de nosotros y como resultado empiezan a aparecer una fuerza y un amor diferentes a los que teníamos antes. Los bendigo en el nombre del Señor para que vivamos una vida de comer la carne y beber la sangre de Jesús, es decir, una vida permaneciendo en el Señor y así podamos establecer el reino de Dios aquí en esta tierra. Amén. Amén. Vamos a resumir, apliquémonos la palabra de Dios hoy. Primero, leamos juntos. Arrepentirse de los pecados que el Espíritu Santo nos muestra. Amén. ¿Quién está en mi corazón? ¿Quién mora? ¿Quién habita? ¿Quién está en su corazón? En tu corazón. ¿Quién? Amén. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino a nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando nos pecamos, ¿qué hace? Espíritu Santo nos demuestra: no, tú no debes hacerlo. En este caso, ¿qué debemos hacer? Señor, me arrepiento lo que he hecho, Señor. Sí, perdóname, Señor. Siempre el Espíritu Santo dice, habla. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos dice algo, Señor, sí, Señor, de acuerdo. Yo me arrepiento, Señor. Melissa, nosotros todos debemos hacer esto. Amén. Amén. Segundo, leamos juntos. Buscar la ayuda, sabiduría del Señor en cada momento. No debemos buscar los consejos de los hombres. Primero, cuando nos enfrentamos problemas, dificultades, sufrimiento, ¿qué debemos hacer? Debemos llamar a Pastor Santi. No. Cuando tenemos enfermedad o algo problemas, primero debemos pedir ayuda al Señor. Es comer su carne. Significa así. Debemos buscar la ayuda, sabiduría del Señor en cada momento cuando nos enfrentamos a los problemas. Tercero,
Leamos juntos. Permanecer hasta el final en la palabra del Señor, seguirlo como verdaderos discípulos, como Pedro. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú eres Cristo. Solo en ti podemos encontrar vida eterna, Señor. ¿A quién? ¿A quién? Solo a Jesús. ¿Por qué? Jesús es el camino, vida, verdad. Solo por Jesús podemos llegar al Padre, podemos ir al cielo. Es la única manera. Amén. Entonces, si beber la sangre significa arrepentirse de los pecados que el Espíritu Santo me muestra momento tras momento. Comer su carne significa buscar la ayuda, sabiduría en cada momento, no al hombre. También, sí, mucha gente puede salir, abandonar a Jesús, pero hasta el final. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. ¿Sí? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú eres camino, tú eres vida, tú eres verdad, Señor. Amén. Amén. Oremos. Querido Señor, hoy tomamos la decisión de permanecer solamente en ti, por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque nos has permitido entender que beber tu sangre significa vivir permaneciendo en la gracia de la cruz. También gracias porque nos has permitido entender que comer tu carne significa hacer de ti el alimento de nuestra vida, buscar cada día tu ayuda y tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a no ser personas que abandonan tu lado porque tu palabra nos resulta pesada, sino a vivir como verdaderos discípulos que permanecen hasta el final en tu palabra y que siguen, Señor. Como dice Juan 15:5, ayúdanos a recordar que separados de ti no podemos hacer nada absolutamente, Señor. Guíanos para que podamos escuchar tu voz y obedecerte siempre por medio de tu palabra y de la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar ofrenda al Señor Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Que la infinita gracia de nuestro Señor Jesucristo, el maravilloso amor de Dios Padre, la ayuda, dirección del Espíritu Santo, estén desde ahora y para siempre sobre las familias, ministerios, trabajos de los hermanos de la Iglesia Amor Sarán, que hoy han escuchado esta palabra, han decidido vivir arrepintiéndose cada día, todos los días, buscando la sabiduría del Señor y siguiendo a Cristo como verdaderos discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor.